Por la libre información, República y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. La pluma es más poderosa que la espada, dice un tópico literario acuñado por el autor inglés Edward Bulwer Lytton. The pen is mightier than the sword. La pluma es más poderosa que la espada. Y precisamente esta metonimia indica a las claras el poder que tiene el régimen democrático, el pensamiento democrático, porque es el poder de la pluma, es el poder de la lapicera, el poder de la virome. Esa metonimia nos dice es el poder de la letra consignada a modo de norma jurídica, es la capacidad de diseñar a través de la pluma, a través de la escritura, una ingeniería jurídica, un orden jurídico que le dé sustento a la democracia. Si la democracia es el régimen de las libertades que nos garantiza el desarrollo individual, necesita de normas que establezcan cómo funcionan esas libertades y cómo funcionan las protecciones a las mismas que son las responsabilidades, los derechos y las obligaciones, ese doble haz que hace a una ecuación perfecta, se integra a principios que son universales y que deben ser reconocidos permanentemente, porque tienen como todo principio el afán de perpetuidad. Y ese afán de perpetuidad, o si vos querés valor de perpetuidad, lo tiene el derecho escrito, como diría Montesquieu. El derecho escrito lo que te plantea es la posibilidad de consultar permanentemente su disposición, sus principios de conducta, sus normas. Así tenés el derecho civil, comercial, penal, laboral, etcétera. Todo eso conjugado a un orden jurídico. Lo venimos tratando siempre acá. Por eso la democracia no es solo democracia, es república y es Estado de Derecho. Si no, no puede funcionar. Y ese Estado de Derecho te indica principios jurídicos que son pétreos, son inamovibles, como el principio de igualdad ante la ley, como el principio de seguridad jurídica, como el principio de funcionalidad. El funcionario a la función, no la función al funcionario. El principio de legalidad. Nos gobiernan las disposiciones legales, pero si, y debemos obedecer a la ley, tenemos que obedecer a la ley, pero si la ley es sabia y justa y se adecua a los principios constitucionales, que es la norma que da la hipótesis fundamental del orden jurídico. Porque si no es así, esas leyes en verdad son el dibujo de una conspiración que tiraniza por medio de la norma. La ley puede ser tirana cuando la ley es innecesaria, cuando la ley te va creando obligaciones innecesarias, cuando la ley no responde a la naturaleza humana, cuando la ley no responde a la necesidad de ese pueblo, cuando la ley no responde a los principios de la Constitución que constituye, que fundamenta a nuestra nación, a nuestro pueblo. Esas leyes son tiranía, si acaso no obedecen a los principios jurídicos que formula ad eternum, perpetuamente, ese dicto permanente que es la Constitución de la República Oriental del Uruguay. ¿Queda claro eso? Eso es el Estado de Derecho que nosotros defendemos. No cualquier legalismo, no esta agenda libretada por agencias corporativas que financian con mucha guita para que los estados se conviertan en agencias de almanuenses burócratas que están en el perfume marxista de lo políticamente correcto, en un, digamos, caudal de acciones políticas como más legislación de género, más derechos de género, el LGBT, y tiene un más y sigue sumando, y más presupuesto de género para el Estado, y políticas ambientalistas. ¿Saben lo que pasa en Europa? Europa, los papanatas de los países europeos pagan el CO2, le pagan impuesto al CO2.
Los convencieron que tienen que pagar impuestos por emisión de gases. ¿Saben lo que pasa en Europa con los ambientalistas? Le quitaron las matrices fundamentales de producir energía barata, muy barata, competitiva y prácticamente inocua, que es la de las centrales nucleares. Con las nuevas tecnologías nucleares que hay hoy por hoy, y que es energía prácticamente autosustentable, de muy bajo costo y alto rendimiento, bueno, hoy todos están dependiendo ¿de qué? Del petróleo ruso y del gas ruso. Los chinos y los rusos le metieron bruto verso a Occidente y lo debilitaron. Le robaron la tecnología, le hacen espionaje todo el tiempo, crecieron a nivel industrial, militar, industrial tecnológico. El Partido Comunista Chino tiene 300 millones de acomodados en un estándar de vida alto, se occidentalizaron, salieron a Occidente, estudiaron en sus universidades, son bilingües, polilingües, tienen profesiones universitarias, todos miembros con la membresía que los acredita como activos integrantes militantes del Partido Comunista Chino. Vladimir Putin es una versión camuflada desde el SBR de la KGB que él integró, con ese sueño imperial que él entremezcla entre los zares de la dinastía Romanov y todo el proyecto de Lenin, el proyecto soviético de Lenin. Él quiere volver a sovietizar, que Rusia sea ese imperio federal que no pudo ser, conquista, perdón, conquistando prácticamente toda la Europa llamada del Este. Y si puede penetrar más, va a penetrar más. Se sigue repitiendo y todo eso es conspiración. Están todo el tiempo conspirando. Crean esta organización de los BRICS para competirle a una unidad de intercambio que es el dólar, a una unidad de intercambio que es el euro, que es una moneda naciente, proveniente, desarrollada desde el espíritu libre del capitalismo occidental. Y por eso es una moneda fiduciaria, es decir, es una moneda de alta fe, de alta confianza, a la cual los mercados acuden y no van a poder tirar abajo, porque tiene una fama social, un crédito histórico muy grande y la economía necesita previsibilidad. Los empresarios, los que cotizan en bolsa de valores, van a invertir en dólares o en euros o en libras, no en yuanes, no en criptomonedas. Pero todo eso es un permanente estado de conspiración que hoy por hoy en esta pecera, como diría Carl Sagan, lo divulgan, lo ostentan impúdicamente y te lo plantean como algo muy racional, como así plantean la ideología de género y agendas de género y crear más oficinas y estudios y cátedras y especialidades sobre esos temas. Y mañana nos dirán que van a poner la facultad de astrología y de ciencias ocultas, porque eso está en el Foro de San Pablo. Apoyar las religiones animistas y a todos nuestros compañeros integrantes de las ciencias ocultas y propiciar las ciencias ocultas en la sociedad. Y así vamos tirando abajo el pensamiento científico, la capacidad racional, la capacidad de tener uso crítico, que es lo que requiere que la democracia. La democracia necesita población cada vez más instruida, más capacitada en los conocimientos científicos, cada vez más metódica en su forma de pensar, cada vez más abierta, más racional, no prejuiciosa, no supersticiosa. No la arreglás la democracia con decir, vamos a meter un plebiscito para que los intereses sean hasta tanto y lo metemos en la Constitución. No, vamos a arreglar la Constitución, vamos a proteger a nuestro pueblo y vamos a decir que en la Constitución tenemos que tener una disposición que diga que las AFAP no pueden prestar un servicio de ahorro y capitalización en la ciudadanía. No, eso es conspirar contra la democracia, eso no es cuidar a nadie, eso es conspirar, eso es atentar contra nuestra madre Constitución. Déjenla tranquila a la Constitución.
Dedíquense a lo que tienen que dedicarse, a legislar bien, a pensar, a estudiar, no a decir tienen que tener hasta tanta tasa de interés. Y por constitución, además. Ni siquiera saben que hay materia reservada de la ley. No, así no, es imposible, ¿eh? Es imposible que podamos devenir en una nueva instancia o etapa de una democracia, porque ya fue conculcada. La quisieron tirar en la década del 70. Tuvimos la necesidad de ir a un golpe de Estado como pasó en toda la región. Luego vienen por este lado, por el lado del marxismo cultural. Es el Partido Comunista disfrazado de mil cosas. Y entonces hoy tenemos estados que ya están marxistizados. Ya nos legislaron marxismo y la Constitución quedó acá, como un libro que yo leo acá cuando vengo a la radio y les comparto algo de lo que la Constitución dice. Porque ya prácticamente nuestra justicia ya no es la justicia que dice la Constitución. Los fiscales ya no funcionan como el Ministerio Público que prescribe la Constitución. Los sindicatos ya no funcionan como originalmente se pensó un sindicato. Hoy son organizaciones políticas poderosas que integran el gobierno del Estado prácticamente, cogobiernan en esas negociaciones colectivas, en los precedentes consejos de salarios, que ahora son negociaciones colectivas en el ámbito privado, de todas maneras con un poder impresionante porque eso se reglamenta desde el Ejecutivo y se impone todo lo que negociaron esas cúpulas corporativas de sindicatos y empresas. Y en el ámbito público, los funcionarios públicos fueron convencidos que son empleados y que tienen sindicatos a través de los cuales negocian con el Estado, cuando no es así. La Constitución te dice que el funcionario público responde a eso tan honorable que pensó una vez Teodoro Roosevelt, que es la función pública y que debe ajustarse a lo que el Estado tiene que hacer como un subordinado directo del Estado que lo va a presupuestar según las, las prerrogativas que el presidente tiene, de acuerdo a los artículos que establecen el presupuesto nacional y la determinación de los recursos de las categorías laborales. Artículo 214, si no me equivoco. Pero no habla la Constitución de que se tiene que negociar con sindicatos de los funcionarios públicos, porque el funcionario público no es un empleado, es un funcionario que está cumpliendo una función muy honorable. Pero el comunismo en el Uruguay hace ya décadas les hace creer a los uruguayos que los empleados públicos son los trabajadores. No son trabajadores, son funcionarios del Estado. Trabajador es el que está presupuestado en el ámbito privado, que tiene un contrato de trabajo con un empleador o una empresa que lo emplea y tiene un contrato profesional de trabajo y él cumple una función a través de un honorario, de un emolumento, del cobro o del pago, según de donde lo mires, de un salario. Ese es el trabajador. El funcionario público es un funcionario que cumple una función y está presupuestado para que cumpla esa función. No tiene por qué tener sindicatos que negocien con el gobierno salarios, categorías laborales, negociar como hacen en nuestro país, negociar inflación, como lo hacen en Argentina y que veo que Milei no entiende nada de esto. Tan liberal que es, ayer lo escuché y está convencido que va a tener que ir a un sistema muy parecido al nuestro con el de la OUCRA, que es un sistema de negociaciones colectivas donde incluso les va a dar la posibilidad de que tengan la administración del pago de los seguros por desempleo y a su vez les va a dar el derecho a que puedan crear sistemas mutuales. Es decir, que los sindicatos sean dueños de mutualistas. Disparate. Bueno, todo eso, esto que estamos repasando así, es la conspiración contra el proyecto original de la democracia occidental. El Estado fue creado para legislar, para tener un poder legislativo, para tener un poder judicial que aplicara las leyes, como nos enseña el eminente César de Beccaria, que las leyes penales sean claras, concretas, que no admitan interpretación prácticamente, que sean de aplicación, esa es la ley penal sabia, y el juez lo que tiene que interpretar en definitiva es hacer su evaluación respecto a todo lo probado en un juicio, a todo lo dicho, lo confesado, lo no confesado, todos los elementos probatorios, el juez eso es lo que tiene que evaluar. Pero a la norma penal la tiene que saber aplicar, dice de Beccaria.
Bueno, eso no lo podemos tener hoy como garantía porque no tenemos jueces que garanticen ese proceso de acuerdo a las responsabilidades que en rigor establece el artículo 23, porque hoy son los fiscales los que se encargan en materia penal de someter a la gente a investigación, a una formalización determinada y a una acusación o a un juicio abreviado, como explica Fossati, para ya definir ahí, negociar qué delito cometió ese delincuente, y si no, tendrá que ir a un juicio oral posterior, pero ya atravesando todas las ingarantías, digamos, si me permiten la expresión, todas las desavenencias de un sistema fiscalista que desobedece totalmente a la Constitución de la República, según lo que prescriben los artículos 15 y 16. Y eso es conspiración. Conspiraron dibujando un sistema de justicia extraño, los teóricos marxistas de nuestro país, que copiaron simplemente, ¿no?, lo que hacen los popes del neoconstitucionalismo, trajeron eso, el doctor Jorge Díaz, el doctor Camaño, el que habló a puertas cerradas con Gómez y le dijo que la sacara del forro a la fiscal Fossati, porque estaba complicando las cosas. Miguel Ángel Toma, el que fue con aquella hermosa contadora, ¿se acuerdan? A Italia, y el arrepentido Gonzalo Fernández. Esos son los popes, los monjes negros que crearon este sistema marxista de justicia en nuestro país, con la anuencia de todos los papanatas que lo votaron, ¿no? Inclusive muy contentos todos ellos. Me acuerdo de Pedro Bordaberry, muy contento con el juicio oral, y que ahora sí se iba a modernizar el juicio, iba a ser un juicio realmente de garantías para los uruguayos. El artículo 16. En cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Sumario, juez del sumario, bajo la más seria responsabilidad de juez. No existe más todo esto. No está más esto. Ahora es un fiscal. Es el fiscal el que toma declaraciones, el que decide a quién tomar declaraciones, a quién no, cuántas veces citarte. No hay un sacramento, digamos, de instancias. No hay plazos. Acá no, acá es dentro de 24 horas. Cuando alguien es denunciado, lo arrestan, señor, delante de juez, 24 horas, a lo sumo 48 horas y empieza el sumario. Y ahí había un juez que estaba dando todas las garantías de un proceso judicial en la jurisdicción que le corresponde, en la órbita jurisdiccional del Poder Judicial. Esto era cuando podía haber semiplena prueba, porque el 15 te dice, nadie puede ser preso en nuestro país, somos todos libres en principio, todos somos libres, somos un país libre, nadie puede ser preso, sino infraganti delito, es decir, cuando te encuentran, ¿no? Cuando el delito te lo descubren, te descubrieron que delinquiste, entonces vas preso, marche preso. O habiendo semiplena prueba de él. La semiplena prueba son indicios, parece que sí, hay fuertes indicios, digamos, elementos que dicen que fulano de tal o fulana cometió un delito. Entonces, bueno, por orden escrita de juez, se lo va a buscar a su casita y se lo arresta, pero por orden escrita de juez. Se hizo una denuncia, en esas épocas existían los juzgados de instrucción, los jueces emitían una orden, se lo detenía y se lo llevaba luego delante de juez, delante de juez. Y el juez tenía que resolver en 24 o a lo sumo en 48 horas. Y eso, cuando el juez ahí hacía eso, le daba vista al Ministerio Público para que el fiscal, en vista de todo eso, llevara a cabo la acusación penal para abrir el juicio en primera instancia. Esa es la garantía del juicio. Ese es el debido proceso que estos monjes negros del neoconstitucionalismo, que es marxismo jurídico, nos destrozaron. Conspiraron contra nuestro Estado de Derecho. Alguien por ahí me dijo, se te va la mano, flaco, ves marxistas en todos lados. ¿Sabés una cosa? Están en todos lados, sí, los marxistas. Y conspiran de modo muy técnico, conspiran de un modo farragoso, soterrado. Y como del otro lado tenés papanatas que no estudian o se acomodan con algún
vienen sobrado en dólares, tenemos este desastre que es la República Comuguay del Uruguay. Vamos a una pausa y ya vamos a conversar con el coronel Roberto Velasco sobre un tema enorme, ¿no? Que es precisamente hablando de democracia en este día tan especial. Te repito, tenés todo un artículo espectacular en libertas.uy. Es un artículo muy, muy extenso en detalle qué es la democracia, qué es la república, qué es el derecho, qué es el Estado de Derecho, la historia de la democracia, la historia de las conspiraciones, bueno, todo eso, y la historia de la democracia uruguaya. Todo eso lo tenés en libertas.uy. Te repito, libertas.uy. En esta fecha tan particular, lo que sigue es hablar de la democracia occidental muy, muy hackeada. Quédate ahí.